Estamos en esta hora dándole gracias al Señor, al cielo, porque nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente para aprender de nuestra historia. Esta es la clase número 4 de nuestro seminario Entrenamiento Médico Misionero. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, Educar es Redimir. Den clic en la campanilla y en los comentarios. Ustedes nos van a dejar su correo. Hemos de recordar que hemos venido estudiando el trasfondo histórico de la Iglesia Adventista, y entonces es importante que nosotros conozcamos la historia pasada, porque sabemos de que la historia pasada se está repitiendo en nuestro tiempo. Y no solamente eso, sino que nos habla de los orígenes, dónde se originó el Evangelio, la gracia del Señor para con su pueblo, y es entender todo el trasfondo cultural, religioso de nuestros pioneros. La hermana White dice: ahora como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Eso es mente, carácter y personalidad. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel es verdad. Entonces, esto es lo que nos define a nosotros como adventistas del séptimo día, que es un movimiento educativo en todas las áreas del ser humano, pero nosotros necesitamos comprender cómo Dios sacó al pueblo adventista de las iglesias caídas y entender dónde estuvo la caída de ellos para nosotros no estar repitiendo los mismos errores. Y por eso Dios levantó al pueblo adventista para restaurar las verdades que habían sido puestas en el, podríamos decirlo, en el botadero teológico, y enlistar al pueblo en la verdadera educación. Nosotros llegamos hasta este momento, estudiamos la historia de los reformadores hasta 1798, después llegamos a 1844, pero solamente lo vimos en la pantalla, así, pero no logramos estudiar todo eso. Entonces vamos a devolvernos un poco en el tiempo atrás. En el año 1620, un grupo de colonos ingleses que se establecieron en América del Norte y más tarde se conocieron como los Padres Peregrinos, se originó como un grupo de puritanos de Nottinghamshire y Lincolnshire en 1605. Este grupo había llegado a creer que su fe cristiana era incompatible con la de la Iglesia de Inglaterra. Todos los puritanos eran críticos de la Iglesia establecida, pero los miembros de esa franja radical eran separatistas, se negaron a asistir a sus parroquias, y cuando el gobierno les impuso multas, algunos decidieron abandonar el país. Finalmente abandonaron Inglaterra a bordo del Mayflower el 16 de septiembre de 1620. El Mayflower llegó a Inglaterra el 11 de noviembre de 1620 después de un viaje de 66 días. Entonces, recordemos que eso hace parte de los 1260 días, la gran persecución papal. En Europa, en diversas partes de Europa estaba esa persecución. Estos padres peregrinos huyen a América a escapar de todo eso, y en ese barco, en el Mayflower, venían 120 personas, alcanzaron a sobrevivir únicamente 33 personas, tuvieron un naufragio y muchas personas se enfermaron en el camino, y cuando llegaron también el invierno y toda esa época, en ese tiempo no fue muy benéfico para ellos. Aquí vemos en esta imagen el desembarco y vemos que viene gente enferma. Hermanos, hemos de recordar que todo esto, lo que está profetizado en Apocalipsis capítulo 12, que la mujer huyó al desierto y es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo. Aquí vemos cómo todos ellos, los que querían vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecieron persecución. En Europa fue la más grande persecución, pero ellos, huyendo a América, instauraron unas nuevas colonias, y esas colonias
vinieron a ser lo que hoy nosotros conocemos América protestante, Estados Unidos de Norteamérica. Es singular entender todo este proceso porque en base a eso es donde nace nuestra historia. Estos reformadores al llegar a América renunciaron a las doctrinas papales en la iglesia y el Estado, pero retuvieron el sistema papal de educación. A la vez que los reformadores rechazaban el credo de Roma, no estaban ellos mismos libres por completo del espíritu de intolerancia. Entonces, en sus comienzos en Estados Unidos hubo espíritu de intolerancia, aunque habían escapado de las doctrinas, pero traían todavía el espíritu que los papas habían instaurado en todo ese movimiento de la cristiandad, la persecución y todo eso. Y entre ellos también empezó a existir ese tipo de cosas, de encarcelamientos y todo eso por no tener la misma fe. Es para nosotros primordial entender cada fase de todo este movimiento, porque Dios los estaba guiando, pero en la medida que ellos se dejaban guiar y en aquellas cosas que no lograban entender, pues ellos cometían errores. Un breve estudio de la historia de las denominaciones protestantes muestra que su caída espiritual en 1844 fue el resultado de falla en no entender la verdadera ciencia de la educación. Su falla de no entender y practicar la educación cristiana los descalificó para proclamar al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo. La denominación adventista del séptimo día fue entonces llamada a la existencia para tomar la obra que las iglesias populares habían fallado en entrenar a sus misioneros para hacer. Las denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma, el cual es una advertencia contra la bestia y su imagen, porque todavía estaban apegados a aquellas doctrinas y a aquellos principios de educación que en sí mismo conformaban la imagen de la bestia. Entonces, ustedes recuerdan que en 1798, el general Berthier, enviado por Napoleón, toma al Papa y lo lleva preso al castillo, a un castillo. Allí el Papa muere, es lo que Apocalipsis capítulo 13, la herida mortal. Y entonces todo este movimiento religioso. Recuerden que 25 años antes de 1798 se acabó la persecución, pero todos esos religiosos que quedaron empezaron a cada uno, según la doctrina de la persona que seguían, ellos a tratar de colocarla en sus religiones, en sus credos religiosos. Pero eso es llamativo, porque ustedes recuerdan que Calvino y Zwinglio, al no entender todo el verdadero sistema de educación que Dios quería educar con el trato a su pueblo, ellos trataron de imponer dogmas religiosos a través del Estado. Y eso es un peligro porque ustedes ven que el Papa, el sistema religioso católico en la Edad Media, utilizó la religión para perseguir al mundo cristiano. Y hoy estamos nosotros en peligro de no entender la verdadera ciencia de la educación. Lo que las iglesias protestantes enfrentaron en el año 1844, nosotros los adventistas del séptimo día lo enfrentamos hoy. Vamos a ver que todas esas denominaciones cristianas protestantes que habían antes de 1844 se opusieron a los principios de la educación cristiana y así dejaron de preparar a sus jóvenes para que dieran el clamor de medianoche. Los jóvenes adventistas de séptimo día, miles de los cuales están en las escuelas del mundo, no pueden darse el lujo de permitir que se repita este fracaso. La caída moral de las iglesias protestantes que causó el poderoso clamor, ha caído Babilonia, ha caído, según Apocalipsis 14:7, nunca habría ocurrido si ellos hubieran sido fieles a los principios de la educación cristiana. Si los adventistas del séptimo día se allegan al fuerte pregón con la misma experiencia que se allegaron los protestantes al pregón de medianoche, serán también vírgenes fatuas para quienes también la puerta estará cerrada. Y nosotros a veces entendemos la verdadera educación es como si
nos han enseñado un tablero y un profesor, pero Dios, con todos los principios que nos ha dado, Dios quiere educarnos en la escuela. ¿En cuál escuela? En el hogar es el primer fundamento, después la escuela intermedia, la universidad, pero lo más importante es la educación religiosa. Aquí vemos en la Universidad Oberlin, que se estableció en 1833, hubo una experiencia muy interesante en la preparación de obreros. El historiador de la institución escribió: las escrituras, tanto en la versión inglesa como en las lenguas originales, fueron consideradas como poseedoras del más alto valor educativo y como tales debían ser estudiadas en primero y último y cualquiera de entre estos. Entonces vemos cómo la Biblia, Dios quería trabajar con esos movimientos ilustrados, así como en la Edad Media utilizó a Martín Lutero, a Juan Hus, a William Tyndale, gente que se preparó en las universidades, y Dios quiso hacer eso en el año 1800 con todas estas universidades protestantes, este movimiento que salió de Europa con los padres peregrinos, pero ellos fallaron en entender esa verdadera ciencia de la educación. Y vamos a ver a continuación cómo todo este movimiento religioso que se suscitó en los Estados Unidos como América protestante, en muchos de los lugares, en muchas universidades trataron de llevar a cabo la reforma de la educación cristiana. Recordemos que en la Edad Media Melantón y Martín Lutero crearon una escuela. Sabían ellos que para que la reforma continuase debían empezar con la educación. Entonces nosotros vemos que en todo lo del comunismo, en este mundo, lo que primero han hecho es adoctrinar en las escuelas a la juventud, a la sociedad, y eso fue lo que Dios quería a través de los sistemas educativos, que la gente se diera la tarea de estudiar la Biblia como único libro de texto y eliminar toda literatura pagana para que los jóvenes estuviesen bien preparados y así entender el mensaje de los tres ángeles. Siempre ha sido el llamado de Dios a todo el mundo, pero una persona ilustrada vale más cuando está en las manos de Dios. Es como si cuando tenemos una herramienta afilada y otra sin afilar. La herramienta afilada es la que está más preparada para poder trabajar. Así es la persona que tiene más educación. Está más preparada para poder llegar, el círculo de influencia es más grande, es más grande. Entonces, pero tristemente vamos a ver en cómo esa historia se empezó a decaer, y nosotros vemos, después del lapso de 60 años, por las siguientes palabras, juzgamos que la Biblia todavía no ha alcanzado el lugar que debe ocupar, incluso entre nuestros propios estudiantes. La Biblia no ha sido hecho el tema vital de su educación, sino que libros mancillados de incredulidad y propagadores de teorías malsanos han sido puestos delante de ellos. Entonces Oberlin empezó a decaer de su posición elevada, de hacer cambios en esa educación papal e introducir la Biblia como texto, como lo primero, lo último y lo mejor, y fueron decayendo poco a poco hasta que ya no brilló la luz más para ellos. Y esa es una advertencia para nosotros al no permitir que teorías, cuando nosotros hablamos de la obra médica misionera del Señor, es explícito en decir: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola a la que el cielo aprueba. Y entonces, ¿cuáles? Son los 8 remedios, es la medicina del cielo. La obra médica misionera fue originada por Dios y ningún ser humano lo ha originado. Entonces aquellos que han pretendido hacerle cambios en el sistema de nutrición, entonces todo ese tipo de cosas debemos tener mucho cuidado. El movimiento en favor de sustituir los clásicos paganos con las escrituras encontró simpatía en muchas escuelas. En 1830, un abogado de gran eminencia, graduado en Yale, hizo un alegato: los clásicos sagrados versus pagano. El director de
Amherst, el director de Cooper Union y el profesor de Stowe, la Universidad de Dartmouth, estaban en completa afinidad en un deseo de ver relativamente menos honor otorgado a la literatura antigua, griega y romana, y relativamente más honor a la literatura de Palestina antigua. Entonces aquí vemos todos estos esfuerzos de gente piadosa que quería que la Biblia continuase teniendo el papel relevante en la educación y no que fuese un papel secundario, terciario y finalmente fuese erradicada como hoy lo vemos en todas las universidades del mundo. Entonces Thomas Jefferson, que fue el presidente de los Estados Unidos, de un curso lectivo, dio un puñetazo a uno de los principios fundamentales del sistema papal que no da al estudiante opción y naturalmente aquellos que estaban controlados por el sistema papal se opusieron al plan. La Universidad de Randolph-Macon, una institución metodista fundada alrededor de 1828, agarró la luz de la educación cristiana e hizo un esfuerzo por desprenderse del sistema medieval que exaltaba las literaturas clásicas. Harvard, esa escuela que absorbió el sistema papal de Jon Stewart, ¿ustedes recuerdan quién fue Jon Stewart? Fue el personaje que después quedó de melantón con el sistema de educación allá en Alemania. Él fue el que retomó las escuelas de los reformadores y Jon Stewart, el cambio que hizo paulatinamente fue introducir todos los clásicos paganos y entonces él estuvo en la Universidad de Cambridge, en la Universidad inglesa, que guió a todas las otras escuelas americanas al plan de educación papal. Estuvo entre las primeras viejas escuelas que intentaron venir a la verdadera línea de educación sobre esta reforma. Esto es como un breve pincelazo, que eso lo van a encontrar en el libro que se les ha enviado, estudio acerca de la educación cristiana por el educador A.E. Sutherland, que fue contemporáneo de la hermana White, que escribió ese libro y fue uno de los primeros reformadores educativos dentro de la iglesia, y cómo él hace un análisis histórico de cómo paulatinamente todo ese sistema de educación papal, los cristianos que huyeron a América no estuvieron libres de manchar todo lo que Dios quería hacer con ellos, y por eso hoy hasta nuestros días nosotros vemos la decadencia tan terrible en todo el sistema educativo, y por eso el papado, los jesuitas decían, dame un niño para educarlo hasta los 10 años y será católico toda la vida. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar de que necesitamos cada uno llegar al punto de que la Biblia sea lo primero y lo mejor en el estudio, en la educación de nuestros hijos, saber que estamos en un mundo secularizado, donde la gente no quiere saber nada de las Sagradas Escrituras, y aún dentro del cristianismo, nosotros nos damos a la tarea de permitir que autores paganos hagan parte del sistema educativo de nuestras escuelas. Es primordial hacer todas esas reformas que deben comenzar en nuestro hogar, en nuestras familias. Yale, quien también de cerca imitaba a Harvard en sus comienzos de su historia, quedó materialmente afectada por la reforma en cursos preparados por Harvard y permitió a los estudiantes una libertad mayor en la elección de estudios. La Universidad de Michigan años atrás se liberó y a los estudiantes les permitía seguir un curso especial, y al final del curso iban a recibir certificados de suficiencia. Entonces los títulos, los certificados, los grados. La Universidad de Cornell también comprendió el principio de la educación cristiana sobre el tema de cursos selectivos. Se consideraba como fundamental la libertad de elección de los cursos de estudio. En muchas escuelas conscientes se está formulando esta pregunta: ¿se haría el grado de BA, licenciado o bachelor de artes, donde ha sido omitidos los clásicos? La Universidad de Johns Hopkins dijo sí. La libertad, siempre se promulgaba la libertad y cursos selectivos donde el joven tenía la oportunidad de elegir
donde no era coaccionado a tomar las materias que la universidad determinara, sino que el alumno podía elegir según su criterio y no impuestas por la universidad. Los presbiterianos, aquí vemos cómo, a pesar de que todas esas iglesias estudiaron las Sagradas Escrituras, pero vemos lo siguiente: los presbiterianos aportaron un cristianismo práctico. Luego vinieron los metodistas, que introdujeron la santificación, los bautistas introdujeron el bautismo por inmersión, y paso a paso Dios les daba más luz a las iglesias caídas, pero cada vez solo una fracción del pueblo avanzaba hacia esa luz, hacia esa nueva luz. Y luego, desde 1798, Dios levantó el movimiento millerista. Entonces, ¿cómo esas iglesias fallaron en entender que Dios quería que fueran creciendo y fueran entendiendo en la medida que recibían luz, recibían esa luz? Entonces el Señor les iba a dar más rayos de luz, y eso fue lo que pasó con todos esos cristianos que salieron de todas esas iglesias caídas y vinieron a formar parte del movimiento adventista del séptimo día después de 1798. Y uno de ellos fue Guillermo Miller, que más adelante nosotros vamos a ver la historia, cómo Dios usó a este hombre en ese movimiento. Ustedes recuerdan que todas esas doctrinas, en estos días yo estaba recordando que los menonitas, menoncimos, ellos estaban en contra del bautismo de los infantes, porque ustedes recuerdan que las iglesias caídas, ellos, al igual que la Iglesia Católica Romana, también estaban de acuerdo en el bautismo de infantes. El Señor nos dice en su palabra que está enviando a sus siervos en esta época, no con un mensaje ordinario, sino con verdades especiales que deben llegar a los creyentes de todo rango y lengua. Esto es la luz. Muchos miembros de nuestra iglesia nunca han estudiado plenamente la más segura palabra profética y no entienden los hechos que han hecho de nosotros lo que somos. Todos debieran ejercer los poderes del intelecto para poder entender claramente las diferentes fases de la verdad presente, y especialmente los temas de la profecía que se abrieron ante nosotros cuando el mensaje de la pronta venida de Cristo se anunció por primera vez. Estos hombres que dieron ese mensaje de la pronta venida de Cristo, estudiaron todos esos hechos, se dieron a la tarea de investigar por qué esos movimientos fallaron, y ellos con mayor fuerza, mayor vigor que les daba la luz que recibían, se arriesgaron a hacer frente a todos los peligros que conllevaba el presentar la verdad, y muchos de ellos tuvieron que los borraron, los sacaron de sus iglesias. Y a través de todo ese movimiento que salió en 1798, la iglesia adventista, nosotros vemos en la iglesia adventista un modelo de justificación y santificación. Y Dios trajo algo muy especial a nuestra iglesia, una experiencia singular, y es la experiencia del santuario, el cual describía en el lugar santísimo una limpieza completa del pecado. Vemos que Dios quiere que avancemos en la luz, pero el plan de Dios es restaurar la cristiandad y llevar la reforma a una obra completa en este mundo. Vamos a ver las siguientes imágenes que nos están entrando en toda la historia nuestra, la historia adventista del séptimo día, y cómo Dios usó hechos singulares para despertar la conciencia adormecida de un hombre un laico, un hombre del común, pero un hombre sensible a la voz de Dios, a pesar de estar equivocado en su manera de pensar. Dios pasó por alto eso y le hizo un llamado maravilloso. Y ese hombre es Guillermo Miller, que Dios lo usó maravillosamente. Y entonces, el 11 de septiembre de 1814, se dio una guerra entre dos naciones en el lago Champlain.
Esas dos naciones eran Estados Unidos y Inglaterra, el 11 de septiembre de 1814, en el lago Champlain. Hubo muchísimos muertos. Guillermo Miller lo registró en su diario. Se desarrolló una gran batalla entre Inglaterra y Estados Unidos. Ambos estaban confrontados en una guerra ciega. Todo parecía indicar que Inglaterra ganaría. En las orillas del lago Champlain se inició una batalla crucial, pero antes del anochecer la batalla concluyó y los británicos se retiraron. Guillermo Miller era uno de los oficiales de las fuerzas norteamericanas. Él describe la batalla en su diario. Esta mañana a las 10 los británicos abrieron fuego y Guillermo Miller quedó sorprendido con lo que le ocurrió. Sus cohetes volaban como granizo. Estoy satisfecho de que puedo luchar. Sé que no soy un cobarde. 3 de mis compañeros fueron heridos por una bomba que estalló a escasos metros de mí. Dios también está buscando soldados para su iglesia, que no sean cobardes, valientes en batallas para su nación. Guillermo Miller muy luego sería valiente para su Señor. Después de la guerra, él se retiró a su granja para reasumir la agricultura. Guillermo Miller no creía en Dios, era deísta, pero él dejó registrado en su diario que Estados Unidos debió haber perdido esa guerra, pero por alguna intervención sobrenatural divina, Norteamérica ganó. Si ustedes ven la historia, se van a dar cuenta que Norteamérica, Inglaterra hubiera podido ganar la batalla porque tenía más hombres y más buques de guerra. Esto lo hizo pensar más barcos de guerra, que tal vez había un Dios, su madre y su tío estaban orando por él y estaban encontrando diversas maneras de traerlo a la iglesia. Le decían, Guillermo, ven a la iglesia. Y él les confesó, cuando vengo a la iglesia es tan aburrido, los diáconos ni siquiera saben leer bien el sermón, así es que la mamá y el tío convinieron en un plan. Pidámosle a Guillermo que lea los sermones. Así es que Guillermo concordó. En la medida en que comenzó a leer estos sermones, el Señor empezó a hablarle en su corazón y después de algún tiempo Guillermo Miller le entregó su corazón a Jesús. Qué maravilloso que Dios usa hechos providenciales y aquellos que son sinceros a pesar de estar equivocados, a pesar de estar en el error. Dios no pasa por alto la sinceridad. Entonces hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que los hombres no serán condenados porque aceptaron el error, sino porque rechazaron la verdad cuando les fue presentada. Y entonces aquí vemos, aunque Guillermo Miller ignorantemente no había leído la Biblia y la había rechazado, pero Dios conocía su sinceridad y utilizó a su mamá y al tío para que predicase. Otra mujer maravillosa que estuvo con él fue Lucy Phoebe Smith Miller, que se casó con William Miller en 1803 y ella fue uno de sus mayores partidarios. Ella le ayudó muchísimo, lo apoyó muchísimo en el trabajo que Guillermo Miller desarrolló, y sabemos de que pues que Dios detrás de cada gran hombre siempre ha habido una gran mujer. Guillermo Miller resolvió estudiar la Biblia por sí mismo de una manera sistemática, versículo por versículo, comenzando por Génesis y terminando por Apocalipsis. Él usó una concordancia, si no estoy mal se llamaba la concordancia exhaustiva de Cruden. Y en 1818 el estudio de Miller lo trajo al libro de Daniel, al capítulo 8 y al versículo 14. Cuando Miller era deísta, encontró muchas discrepancias en las Escrituras, pero ahora que había aceptado a Cristo, él sabía por la fe que estas discrepancias podían ser resueltas. Y cuando llegó al libro de Daniel y se encontró con esas profecías, se maravilló y se preguntó qué podía significar. Entonces, él, al estudiar todo eso, él se dio a la tarea de encontrar la respuesta, y aquí hay una cosa significativa porque la creencia común de toda esa gente de ese tiempo era que la tierra era el santuario, así que Guillermo Miller concluyó que algo tremendo iba a acontecer a nuestro mundo en el año 1843.
Durante 13 años más, Guillermo Miller estudió la Biblia intensamente por sí mismo, comparando la escritura con escritura, con frecuencia antes de iniciar las labores del día y tarde después de haber concluido las labores. Temía poder estar en el error. Si alguno de ustedes teme estar en el error, entonces estudie el fundamento de nuestra historia. Pero todo su estudio de oración solo le convenció que un evento de tremenda importancia sin duda acontecería alrededor de 1843. Y hemos de recordar que Martín Lutero también habló del juicio venidero y en su tiempo dijo, en 300 años. El temor se apoderó de él. No era un predicador, pero el mundo estaba a punto de perecer. ¿Creemos nosotros que el mundo está a punto de perecer? Yo creo que estamos más cerca que cuando Guillermo Miller estudió Daniel 8:14 y descubrió que el santuario iba a ser purificado. Y ellos creían literalmente que el santuario era la tierra y que la tierra era la que iba a ser purificada. En su mente lo único que podía escuchar era ve y dilo al mundo. Día tras día esta voz se oía en su mente. Un día un médico vino a ver a su hija y él le preguntó al médico, ¿puedo conversar algo con usted?, le dijo. Doctor, tengo esta voz en mi mente y no puedo deshacerme de ella. El médico le hizo algunas preguntas y a través de esta entrevista médica y de las preguntas, Guillermo Miller le dio un estudio bíblico. El médico le dijo, mañana regresaré y te traeré un diagnóstico. Al siguiente día, cuando llegó el médico, le dijo, señor Miller, usted tiene la verdad y tiene que compartirla con el mundo. Qué maravilloso cómo Dios usa las circunstancias, utiliza cualquier persona para animarnos, para estimularnos a que hablemos de la verdad que hay en nosotros. Y Él lo está haciendo hoy en día con cada uno de nosotros. Y así pues que Guillermo Miller estaba sin excusa. Dios lo había llevado a estudiar la palabra a través de ese evento que había ocurrido allí en esta guerra. Y ahora estaba utilizando un médico para que Guillermo Miller fuese y llevase la verdad a un mundo que estaba a punto de perecer. Es sorprendente toda esta historia. Hay más hechos maravillosos. Hay más hechos maravillosos de la vida de Guillermo Miller y de los pioneros que nosotros debiéramos. Bueno, hay un libro que nuestra iglesia tiene que se llama Dilo al Mundo, que es muy bueno y está la historia crónicamente hablando, cronológicamente hablando, cómo Dios nos trajo la verdad hasta nuestros días para que no olvidemos nuestras raíces, para que no olvidemos todo aquello que nos ha hecho diferentes. Guillermo Miller oró, Dios, tú sabes que yo no puedo predicar, no puedo ir, no puedo. Realmente lo que quería decir es, no voy a hacerlo, pero si tu voluntad es que yo vaya, entraré en un pacto contigo. Si tú abres el camino, si me haces responder con algo, yo iré. Enseguida hubo un toque en la puerta. Tío Guillermo, vine acá antes del desayuno para decirte que nuestro ministro bautista en Dresden no puede estar en los servicios mañana y papá me envió a hacerle un pedido. Me dijo que le pidiera que fueras a predicarnos esas cosas que has estado estudiando en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo. Tú sabes, ¿vendrás a hacerlo? Guillermo Miller no estaba listo para responder. No pensó que Dios le respondería de esa forma. Y entonces Guillermo Miller salió sin decir nada, dejó a su sobrino ahí parado en la puerta, salió de la casa por la puerta trasera y afuera en el bosque luchó con Dios. Entró en el bosque un campesino y salió un predicador. Y Dios nos ha llamado a la misma obra. Cada uno de nosotros a través de la palabra, nosotros encontramos ve y dile a otro, ve y cuenta a otro, ve y cuenta a otros. ¿Se ha advertido las profecías de la palabra de Dios que se están cumpliendo? Jesús vendrá en las nubes de los cielos. Preparaos para encontraros con Él. No lo pospongáis, os ruego, ni siquiera por un momento. Era el mensaje tónico. Desean una casa hecha, no hecha por manos, eterna y en los cielos. Entonces vengan en el camino señalado del Señor. Arrepiéntanse. Únanse de corazón y de alma con este pueblo feliz, cuyo Dios es el Señor.
Entonces era el mensaje de la hora en ese tiempo, entonces empezó a llegar invitación tras invitación para que predicara y pronto estaba viajando extensamente, predicando casi cada noche todos los días de la semana y con frecuencia varias veces en un día. Otros predicadores se le unieron en esta tarea y uno de ellos fue Josué B. Hines o Joshua B. Hines. Él fue una de las figuras importantes para llevar este mensaje a las grandes ciudades. Actuó como un administrador de proyectos y otros le ayudaron como Carlos Fish y Josías Liz. Miren cómo Dios iba añadiendo cada día a los que iban de ser salvos. Esta es una foto del campamento millarista en 1842. Comenzó un campamento campestre y millares se reunieron en estas convocaciones. En algunas de ellas hubieron hasta 9,000 personas asistiendo. Así es que aquí nosotros tenemos otro modelo de cómo pudiésemos hacer la obra. A través de las reuniones campestres, alquilando estadios, alquilando lugares. Las empresas ferroviarias colocaban trenes especiales para que las personas asistieran a esas reuniones. Más de 500,000 de personas escucharon el mensaje de esta forma. Imagínense tener trenes especiales solo para nuestros campamentos. Y finalmente llegaron a 1843. Entonces esto fue como se dice en música, en crescendo, se fue aumentando eso como un tsunami, como algo que iba a iluminar toda la tierra, y realmente ese fue un mensaje grandioso que iba a sacudir al mundo en 1843. Charles Fish y Josías Liz eran los compañeros de Guillermo Miller, y su mensaje era: preparaos para encontraros con el Señor, pues Él viene. Carlos Fish escribió un libro que se titula El pecado no tendrá dominio sobre ti. También ayudó a desarrollar la carta o diagrama de los milleristas. En este libro él propuso una extraña doctrina, la victoria completa sobre el pecado. En la medida en que los milleristas estudiaron este mensaje, aceptaron que podían tener victoria completa sobre el pecado. Y eso hoy en día es uno de los pilares fundamentales de la iglesia adventista. Josías Liz también hizo una contribución maravillosa. En 1843 el Dr. Leach interpretó la profecía en Apocalipsis 9 con respecto a la quinta y sexta trompeta y la religión islámica. Y esa propuesta se refiere al Imperio Otomano. Utilizó las bases del principio de día por año. El Dr. Leach creía en la aplicación de Miller de las profecías bíblicas, que enseñaban que un día profético era igual a un año literal. Y esas referencias bíblicas las encontramos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, que nos dice día por año. Entonces todas las profecías de tiempo apocalípticas, Guillermo Miller y las profecías de Daniel, Guillermo Miller le hizo una aplicación de día por año, y eso fue lo que lo llevó al 22 de octubre de 1844. Bueno, él cometió un error. 1843, cuando se inició esta profecía de tiempo, fue al final de la quinta trompeta. Aquí vemos que las trompetas tuvieron su cumplimiento en el pasado. No somos futuristas, tuvieron su cumplimiento histórico. El 27 de julio de 1449, Josías Liz predijo que la caída del Imperio Otomano sucedería en algún momento en agosto de 1840. Algunas semanas antes de la fecha, fue aún más específico, mencionando el 11 de agosto de 1840. Esto fue muy bien documentado en los periódicos seculares. Muchas personas pensaron que Josías Liz estaba loco, pero también muchas personas temían que tuviera la razón, y la profecía se cumplió. Cayó el Imperio Otomano, y ustedes se pueden imaginar toda esa publicidad que tuvo el movimiento millerista, que se dio a la tarea de anunciar. Eso sonó como una trompeta, la caída del Imperio Otomano, y eso dio realce a la predicación de Guillermo Miller. Otro de los hombres que acompañó a la predicación a Guillermo Miller fue Jaime Huay. Durante gran parte de su vida el joven no podía ver cuando era joven, pero a los 17 años de edad milagrosamente recuperó su visión y se convirtió en un erudito. Y un día su madre lo llevó a una reunión millerista, y allí él aceptó el mensaje.
Y entonces Jaime White tuvo una voz en su mente: ve y dilo a los eruditos. Él compró un diagrama profético, un caballo y una montura y se fue a predicar el mensaje de la pronta venida del Señor, de que la hora del juicio había llegado y que el Señor iba a venir a esta tierra. Es sorprendente cómo el Señor empieza a tocar el corazón de los sinceros, a pesar de que no tenían mucha educación, pero Dios en su escuela los educó completamente. Entonces, y sin tanto estudio, sin tanta educación, y nosotros vemos que en el Espíritu de Profecía dice que en este tiempo, en el tiempo final, Dios llamará a hombres ungidos por el Espíritu Santo. Los predicadores en vivo no fueron lo suficientes y entonces en 1840 el mensaje adventista comenzó a ser proclamado a través de la página impresa, comenzando a publicarse el periódico Señales de los Tiempos, Sign of the Times. Entonces ustedes se pueden imaginar que ellos solamente a nivel local donde estaban, pero al darse la oportunidad de tener anuncios y sacar artículos, entonces ellos predicaron el mensaje a través de la página impresa. Charles Fish era un eficaz predicador de la venida de Cristo. Fish diseñó el gráfico de 1843 y emitió el famoso llamado a salir de Babilonia, que nos habla el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, donde el Señor dice que el segundo ángel anunció: ha caído Babilonia. Aquí vemos el cartel. Con este cartel ellos predicaban y era un cartel llamativo donde estaban los diversos imperios, las diversas fechas que nos hicieron lo que son, y el Señor en primeros escritos, lo que somos. En primeros escritos el Señor dice en su palabra que fue un cartel inspirado por Dios. Los creyentes se prepararon fervientemente para la segunda venida de Cristo. Al estudiar las profecías más detenidamente, llegaron a la conclusión de que el 22 de octubre de 1844 debía ser la fecha para que se cumpliera la profecía. Samuel Snow fue el que dio esta fecha definida. La fecha se acercó más y más. Llegó agosto de 1844, se inició el clamor de medianoche: he aquí el esposo viene, salida a su encuentro, y para ese tiempo ellos ya creían que el Señor vendría para el otoño de 1844. Entonces Samuel Snow fue quien les dio la fecha del 22 de octubre de 1844. Él se levantó en una de las conferencias y dijo que estaban en un error, que no era en 1843. Según el calendario caraíta, era el 22 de octubre de 1844. Entonces, qué maravilloso es que Dios trae, en la medida que vamos recibiendo luz, no nos deja en tinieblas, sino que va trayendo más revelación de su tiempo. Y Samuel Snow, el Señor lo usó para que llegara a la fecha exacta, a pesar de que ese cambio de lugar santo al lugar santísimo no era la tierra, sino era el cielo. Entonces, Dios de todas maneras usó todo lo que ocurrió después del 22 de octubre de 1844 para zarandear a su pueblo, para que aquellos que habían aceptado el mensaje por miedo, pues realmente fueran zarandeados. En pocas horas los adventistas del séptimo día esperaban que los cielos se abrieran y que Jesús, eran adventistas, no eran todavía el séptimo día, que los cielos se abrieran y que Jesús regresara con sus ángeles. Se dejaron cosechas en los campos sin ser recogidas. Había llegado el día del Señor. Decenas de millares de adventistas le esperaban con ansia. Se encontraron en la casa de Guillermo Miller, oraron y cantaron. El día amaneció, pero el sol de justicia no había venido. El mediodía llegó. Algunos esperaban en silencio y otros cantaban, pero Jesús no había venido. El sol se ocultó y el Rey de liberación no había venido. Qué dolor, qué lágrimas, qué sufrimiento, qué tristeza que debieron haber experimentado. Los diarios registraron eso, hicieron un seguimiento, los minutos y las horas pasaban.
Llegó la medianoche, el 22 de octubre, y ya el día había pasado a la historia. La historia continuó y Jesús no había venido. Este día recibió el título del Día del Gran Chasco. Hay una imagen donde de ese tiempo se le ve a Guillermo Miller con su iglesia como en un globito y la gente haciéndole burla porque la iglesia en ese globo estaba ascendiendo al reino de los cielos y entonces los ridiculizaban, los mofaban, les hacían bromas y todo ese tipo de cosas. Muchos perdieron sus cosechas, pero eso debió haber sido muy doloroso. Si a veces uno, cuando uno espera alguna cosa terrenal aquí y no sale, siente uno dolor, ¿cómo sería lo que experimentaron ellos? Pero eso sirvió para que quedara lo genuino. Habían 50.000 personas aproximadamente, eso dice primeros escritos en la